rugido del dragón relámpago. Capítulo 61. El camino de los recuerdos. Jugueteaba con la última incorporación a mi guardarropa mientras salíamos en silencio del banco Gringotts, dejando que mi mente divagara con la esperanza de olvidar lo que estaba a punto de hacer. Atravesar las ruinas de mi primer hogar, donde mis padres, padre, en singular, fueron asesinados a sangre fría por Voldemort. En cierto modo, resultaba bastante apropiado. Todo estaba a punto de dar un giro completo, de volver al punto de partida. Una joya verdaderamente fascinante, susurró Erebus en mi mente mientras Sirius y yo íbamos a tomar un helado. Me senté y dejé que él hiciera el pedido. Está absorbiendo energía del mundo. Una cantidad muy pequeña, pero lo hace a un ritmo constante. ¿Y eso qué significa? Pensé. ¿Tendré energía infinita? No exactamente, dijo Erebus. Ni siquiera Mundus tiene energía ilimitada. Lo que esto hace es aumentar considerablemente tu tasa de recuperación mágica. Ah, entonces se trataba de regeneración de maná, para usar un término de la comunidad de videojuegos. Tener eso significaba que podía lanzar hechizos y ataques mágicos durante mucho más tiempo que antes. ¿De cuánta regeneración de maná estamos hablando? Pregunté, queriendo una estimación numérica. El jugador novato que hay en mí se sentía terriblemente incómodo con la falta de certeza sobre mis límites cuando se trata de luchar. Parece ser un efecto pasivo, y tu reserva de maná, como tú la llamas, aumentará gracias a ello. Un aumento muy pequeño, pero presente. Reflexionó Erebus antes de retomar el tema. Interesante, en el lapso de 15 segundos, te da suficiente energía mágica como para lanzar uno de tus puños destructores, me imagino. No está nada mal, pensándolo bien. Fruncí el ceño cuando se me ocurrió una idea. ¿Qué sucede si me regenero por completo? Pregunté. Buena pregunta, respondió Erebo, y no dijo nada más. ¿Y bien? Insistí. No lo sé, respondió Erebo. ¿Crees que tengo todas las respuestas, hijo mío? Negué con la cabeza con ligera irritación cuando la conversación se vio interrumpida por Sirius, que se acercó con el helado. Un sundae para él y solo vainilla para mí. Había desarrollado una extraña preferencia por ese sabor en particular después de mi fusión con Baltazar. Disfrutamos del helado en un silencio relativamente cómodo, ligeramente empañado por el hecho de que íbamos a un lugar que nos haría sentir fatal a ambos. Tenía sentido que estuviéramos en una heladería justo antes. Una vez terminado, y después de limpiar, Sirius y yo volvimos a salir al callejón, observando a la gente pasear, mostrando libremente su felicidad al mundo, pues estaban con sus familias y era un momento de celebración. Miré de reojo a Sirius. Tenía el mismo semblante serio que yo. Él pasó 12 años en prisión, y yo 14 años en un ambiente negativo, hasta hace poco, al menos, con la amenaza de un poderoso mago oscuro sobre mi cabeza, además de la miseria de tener muy pocas personas cercanas a mí de una manera significativa. Vamos, Sirius, dije. Sirius asintió con la cabeza. Sí. ¿Me agarras del hombro? Hice. Con un fuerte crujido, nos adentramos en el estrecho reino de las apariciones, antes de reaparecer en el mundo real, en un lugar completamente diferente. Era todo lo contrario de lo que representaba el callejón Diagon. Lo primero que noté fue el silencio opresivo y la persistente sensación de melancolía en el ambiente, un marcado contraste con la vida y la vitalidad del callejón Diagon. Delante de mí estaba, así que, este es el lugar. Dije, más que preguntar, frunciendo el ceño al ver su estado. La cabaña era un desastre. Estaba cubierta de hiedra oscura y el lado derecho del último piso había quedado destrozado. Mis ojos lo absorbieron todo. El césped había crecido sin control y aún había escombros por todas partes. ¿No crees que al menos limpiarían el maldito césped delantero? Pregunté lentamente. Es decir, han pasado años y el lugar ha permanecido completamente intacto. ¿Acaso se realizó alguna investigación? Sirius parecía estar recobrando la compostura. Probablemente no, ya que me metieron en Azkaban inmediatamente. Agarré la puerta delantera oxidada y la abrí con un chirrido molesto y fuerte que me hizo estremecer. Sentí una oleada de energía y retrocedí de inmediato, preparándome para un ataque. No sucedió nada, salvo que un símbolo surgió del suelo frente a Sirius y a mí, entre la maleza y la tierra. Escrito en letras doradas sobre la madera, leí el contenido. En este mismo lugar, la noche del 31 de octubre de 2000, Lily y James Potter perdieron la vida. Su hijo, Harry, sigue siendo el único mago que ha sobrevivido a la maldición asesina.
Esta casa, invisible para los mugles, se ha conservado en ruinas como monumento a los Potter y como recordatorio de la violencia que destrozó a su familia. Alrededor de las palabras, había varios mensajes grabados o pintados con grafiti. Gente que me deseaba suerte contra Voldemort. Me animó un poco, pero no podía dejar de pensar en el contenido del cartel. Me enfadó. Increíblemente cierto. ¿Lo dejaste como recordatorio, eh? Dije con calma, levantando la mano y cargándola con la fuerza suficiente para atravesar el hormigón. ¿Con qué autoridad? Clavé mi puño contra el maldito letrero. La magia que contenía luchó contra mí, pero solo duró un instante antes de que mi rayo atravesara la estructura de madera, esparciendo sus restos rotos y medio quemados entre los escombros y la maleza. Hubo un momento de silencio. ¿Te sientes mejor?, preguntó Sirius con voz apagada. Fruncí el ceño, sacudiéndome el polvo de los nudillos. No, pero había que hacerlo. La guerra ha terminado y, con el tiempo, reconstruiré este lugar y formaré una nueva familia, suspiré, recordando que Daphne se había marchado sin previo aviso. Entremos. Está bien. La puerta había permanecido abierta, incluso después de todos estos años. Podía oler el hedor a humedad de las telas que llevaban mucho tiempo sin tocarse. Era muy consciente de todas las partículas de polvo que se aferraban a cada superficie a mi alrededor, e incluso podía percibir un ligero olor a orina, aunque bastante débil, lo que indicaba que algo había hecho sus necesidades allí hacía ya un tiempo, pero no demasiado. Lo más probable es que fuera alguien que pensó que podía profanar la última resistencia de mis padres con semejante mezquindad. Subimos las escaleras, revisando cada habitación a nuestro paso, hasta llegar al lugar donde Voldemort había intentado maldecirme. Le eché un vistazo rápido, sin querer quedarme allí el tiempo suficiente para asimilarlo todo. Allí había muerto mi madre, y, a decir verdad, no quería demorarme demasiado, para no distraerme de mi búsqueda de mi padre. Sin embargo, revisé la habitación, como todos los demás lugares, en busca de pistas. No había nada más que un agujero en el techo y las paredes quemadas a nuestro alrededor. Suspiré antes de bajar las escaleras, donde Sirius y yo nos quedamos de pie, intentando pensar en nuestro próximo movimiento. Miré a Sirius, que miraba a su alrededor con una tristeza que superaba la que yo sentía en ese momento. A diferencia de mí, él había estado aquí antes de que el lugar se viera reducido a este estado lamentable. Reprimió un sollozo. Sirius balbuceó, secándose las lágrimas. Dame un segundo. Le agarré del hombro. Está bien. Evans, así llamaba a tu madre, incluso después de que se casara, James y yo nos sentábamos en ese sofá a verte jugar con tus juguetes, admitió Sirius, apoyando la mano en un sofá que sin duda había visto tiempos mejores. Miró a su alrededor, como absorto en los recuerdos. Se dirigió a una escoba pequeña y rota, y la recogió del suelo con cuidado. Me acerqué a ello. Esto era tuyo, dijo Sirius con una sonrisa melancólica. Recuerdo que te lo di y lo lanzaste volando por la ventana. Claro, tu madre pasaba justo por allí en ese momento. ¿Qué pasó entonces? Claro que me las arreglé para salir del apuro, dijo Sirius con una gran sonrisa que se desvaneció casi de inmediato. ¿Qué tiempos aquellos? La vida me sonreía. Estaba pensando en casarme con mi novia. Vaya, Sirius tenía novia. Incluso Lunático y Colagusano se estaban adaptando muy bien. Íbamos a empezar una nueva tradición. Nuestra próxima generación iría junta a Hogwarts y armaría un buen lío, en general. Habrían tenido que competir con Fred y George, Sirius. Sonreí. Esos dos son bastante buenos, admitió Sirius. Pero, ¿contra niños que habrían sido entrenados por los merodeadores? No hay comparación. En cuanto Sirius pronunció la palabra merodeador, sentí un cambio en el ambiente, similar al que se produjo cuando el letrero surgió del suelo en el exterior, pero mucho más intenso. Me quedé paralizado, lanzando zarcillos de relámpagos para conectar con la magia que se estaba reuniendo. Oí el crujido de la piedra al girar la chimenea hacia la izquierda, dejando ver una escalera que descendía. La miré con incredulidad, sacudí la cabeza y bajé, con Sirius justo detrás de mí. ¿Has estado aquí antes?, pregunté después de bajar la escalera de caracol durante aproximadamente un minuto. Esto debe de ser muy profundo bajo tierra. Sirius. No. Mi padrino lo negó. No tengo ni idea de qué es este lugar. Empieza a ponerse un poco. Oh, mira, hay una puerta, dije, girando el pomo y abriendo el marco de madera, dejando al descubierto una habitación grande con una mesa redonda en el centro.
Había algunas sillas aquí y allá, y un maldito pensadero en un rincón. Libros abiertos, pergaminos y papeles estaban esparcidos por toda la mesa, con bocetos de criaturas tanto bellas como terroríficas. Lo examiné todo. No puedo creer que haya escrito todo esto. Sirius miró la pila de libros, pergaminos, misivas y notas con los ojos muy abiertos e impresionados. El gorro rojo. Leí. Era el dibujo de un humanoide con cabello liso y negro, pómulos prominentes y una sonrisa burlona, con colmillos algo grandes y afilados. Consagrado en la leyenda como el ser conocido por saludar amistosamente a los viajeros errantes y luego asesinarlos horriblemente para teñir su gorro con su sangre. De ahí, gorro rojo. Junto a ella, había una larga disertación sobre las hadas y cómo las palabras, las promesas y los juramentos ataban a estas criaturas de forma absoluta. Debajo del texto, había palabras garabateadas de forma apresurada. Hazle una pregunta 3 veces para obtener la verdad absoluta de las hadas, los juramentos son la forma en que las hadas atrapan a los humanos, ten cuidado, pero prepárate para hacer un juramento, Potter. Esta era la letra de mi padre. Había estado tomando notas, ¿eh? Había más representaciones de criaturas, como trolls gigantes, algo llamado el rey de los elfos e incluso demonios como Erebo. James había investigado muchísimo sobre el tema, tratando de encontrar la manera de salvar a su familia, como fuera. Fue algo que me hizo reflexionar, verlo. Mis ojos se posaron en el dibujo de una mujer deslumbrante, con cabello rizado color cobre escarlata y ojos color ámbar. Sus labios, de un rojo sangre, estaban ligeramente fruncidos. El título. Los Leananside. Estudié el texto con mucha atención. La Leananside, que se pronuncia Leananshi, es considerada un hada de alto rango de la corte de invierno, considerada la segunda en poder solo por detrás de la reina de invierno, Map. Conocida en la mitología celta como la amante de las hadas, toma amantes humanos y les proporciona inspiración artística, a costa de la locura y una muerte prematura. Era ella. La que se había llevado a mi padre. Harry, ven aquí, la voz de Sirius interrumpió mis pensamientos. Hay recuerdos en este pensadero. Me di la vuelta y caminé hacia la esquina de la habitación, mientras Sirius agitaba su varita sobre la pila de piedra. Parece que el pensadero está configurado para reproducirse automáticamente, dijo Sirius, frunciendo el ceño al mirar el artefacto mágico. Una vez que entremos, tendremos que revisar todos los recuerdos que contiene. ¿Cuántos hay? Pregunté. No lo sé, respondió. Tiene algún tipo de magia que lo oculta. Supongo que es para que nadie pueda buscar el pensadero en sí. En realidad, es posible. No sé qué contiene este pensadero, pero un pensadero en sí es un artefacto bastante valioso. Es prudente protegerlo así, dijo Sirius. La mayoría de las familias antiguas hacen cosas parecidas por pura paranoia. Me preguntaba qué habría ahí dentro, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Casi tenía miedo de averiguarlo. ¿Harry? Preguntó Sirius. Yo, dije, pero negué con la cabeza. No tienes que... Sí, lo interrumpí. Sí, lo hago. Vamos, antes de que me dé un ataque. De acuerdo, dijo Sirius, antes de sumergir la cabeza en el lavabo y ser absorbido, y yo hice lo mismo. Sentí la familiar sensación de frío intenso que había experimentado el año pasado, y me encontré de pie en la sala de estar de la cabaña en la que estaba, pero era diferente. Los suelos estaban impecables, los sofás y los muebles reflejaban la luz del sol que se filtraba por las ventanas abiertas. Las cortinas se movían, lo que yo esperaba que fuera una brisa agradable, aunque no sentía nada. Tenía sentido. Dado que se trataba de un recuerdo, era probable que no sintiera el impacto físico de casi nada. Francamente, me asombraba poder estar aquí de pie sin caerme al vacío. Pensándolo bien, supuse que el pensadero probablemente estaba encantado para tener estas limitaciones de movimiento en su interior. Sirius estaba de pie junto a mí cuando un hombre muy parecido a mí entró en la sala de estar con un bebé durmiendo plácidamente sobre su hombro. Ese era yo. James mecía al bebé suavemente mientras tarareaba una melodía al azar, sin ningún patrón, rima ni sentido. Tras unos minutos, acostó al niño en una cuna cercana, asegurándose de taparlo con mucho cuidado para que no se resfriara. Luego, James se sentó en el sofá, suspirando satisfecho. ¿Cómo está? Una voz familiar provino de la cocina cuando Lily Potter entró en la sala de estar, sosteniendo un par de sándwiches en la mano. Durmiendo, por ahora, respondió James, frunciendo el ceño. Lo que dijo Dumbledore sobre la profecía, no pasará nada, aseguró Lily.
El encantamiento Fidelius se mantendrá, y no tenemos motivos para desconfiar de Peter. Sirius cambió de postura. Intercambiamos un asentimiento y volvimos a observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Tienes razón, por supuesto, dijo James riendo entre dientes, arrebatándole uno de sus sándwiches y dándole un mordisco, ignorando su débil protesta. Aún así, ya he empezado a buscar otras soluciones. Lily frunció el ceño. ¿Te refieres a esa tontería con Leanna? SHH. James la hizo callar rápidamente. No digas su nombre. Los nombres tienen poder, y si dices el nombre de alguien, esa persona puede oír lo que dices, siempre y cuando tenga la capacidad para hacerlo. Pero eso no tiene sentido, protestó Lily en voz baja para no despertar al pequeño Harry. ¿Y qué pasa con la gente con nombres comunes como Thomas, Chloe, Emily, Mary, Jack? Bueno, comenzó James. Empezaré explicándote cómo funciona. Hay nombres, y luego están los nombres. Insistió en la última palabra. Con mayúscula para enfatizar. Supongo que podrías llamarlo el nombre verdadero, si te hace sentir mejor. En fin, continuó, sin dejarla decir ni una palabra. Al conocer el nombre de algo, su nombre verdadero, puedes crear un vínculo mágico entre tú y el objetivo en cuestión. Pero no basta con saber el nombre del ser. Tienes que saber exactamente cómo pronunciarlo y qué pensar al mencionarlo. Respiró hondo. Por ejemplo, si intentas invocar a un demonio pronunciando su nombre con dulzura, probablemente no obtendrás nada, a menos que sea un demonio muy bondadoso, pero algo así sería inútil. En cuanto a los humanos, sus nombres verdaderos pueden cambiar con el tiempo, dependiendo de si su percepción de sí mismos cambia o no. A lo que me refiero, dijo James, es que los nombres verdaderos tienen poder, así que nunca debes pronunciar el nombre verdadero de alguien, o de algo, sin estar preparado para ser contranombrado y vigilado. Un silencio sepulcral recibió su explicación. ¿Te tomaste el tiempo para estudiar todo eso?, dijo Lily. Oh, ríete todo lo que quieras, señora, dijo James, hurgándose la nariz y lanzándole un moco. ¡Qué asco, James!, gritó Lily. El pequeño Harry comenzó a llorar cuando el recuerdo se cortó, dejándonos en un vacío negro. ¿Qué te pareció?, preguntó Sirius lentamente. Ambos seguíamos asimilando la información sobre los nombres. No puedo creer que mi casa estuviera en ese estado, dije. Fue realmente asombroso ver cómo estaba antes. Lo sé, dijo Sirius, suspirando. Verlo así, arriba, bueno, fue un golpe duro. Evans, Bronx, Moon y mis propios sueños y planes para el futuro. Nuestras vidas quedaron destrozadas ese día. A veces, cuando estaba en prisión, me preguntaba si Lily y James eran los afortunados. No tuvieron que sufrir en Azkaban. Sé que es un poco insensible de mi parte decir eso, Harry, dijo Sirius cuando abrí la boca. Y lo siento. No te disculpes, respondí. Morir es mucho más fácil que vivir una década en la miseria. Yo también me lo he preguntado. Pero James Sirius no pudo terminar lo que estaba a punto de decir, ya que otro recuerdo comenzó a cargarse, por así decirlo. Nuestro entorno cambió y nos trasladamos a la habitación secreta que contenía el pensadero que estábamos utilizando en ese momento. Por un momento me pregunté qué pasaría si uno entrara en un pensadero dentro de otro pensadero, pero lo pensé mejor. La habitación estaba mucho más ordenada que ahora, y James tomaba notas con mucha dedicación, asegurándose de citar el texto correcto y contrastarlo con información de otros libros antes de llegar a sus conclusiones. Él dibujó los bocetos que yo había visto anteriormente. El gorro rojo no sirve para nada, dijo James, y miré a mi alrededor, sobresaltada. No había nadie más que yo, Sirius y James Potter. Sabía que estábamos allí. Tiene un historial de masacrar inocentes que simplemente se cruzan con él en sus viajes, continuó James, rascándose la barbilla. Pedirle ayuda acabaría con la vida de todos en cuestión de segundos, y lo haría simplemente porque puede. No te preocupes, dijo Sirius, dándome una palmadita en el hombro. A James le gustaba lanzar ideas, hacerlas rebotar contra la pared. Eso le ayudaba mucho a concentrarse. Pedirle ayuda a la reina del invierno sería como pisar el nido de un dragón y pedirle auxilio. Me aniquilarían en segundos. James se rascó la cabeza. Quizás podría contactar con la corte de verano, pero la biblioteca Potter no tiene nada que me pueda ayudar en ese sentido. Ni siquiera pude desbloquear la tablilla de la bóveda familiar. Me siento tan impotente. James dejó de hablar y miró a su alrededor antes de concentrarse en su respiración, volviendo a niveles normales.
Cálmate, Potter, se dijo James con dureza. Puedes hacerlo. Solo está en juego tu familia, ¿qué tan difícil puede ser? Le eché un vistazo a Sirius. Parecía tan perturbado por esto como yo me sentía. La memoria se cortó de nuevo, devolviéndonos al vacío. Tenía miedo, dije. Nunca pensé, sí, dijo Sirius, bajando la mirada avergonzado. Sé cómo se sentía, encerrado en su casa con nada más que una biblioteca llena de libros que describían a las criaturas más horribles del planeta, y estaba considerando seriamente pedirle ayuda a alguno de ellos. Apareció un nuevo recuerdo, y el pensadero nos transportó al escenario familiar del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Más concretamente, al despacho del director. Esta vez, James Potter estaba cómodamente sentado en su silla, mientras Dumbledore inspeccionaba una capa de aspecto familiar. Mi capa. Gracias por prestarme tu capa de invisibilidad, James, dijo Albus, doblando la capa y colocándola sobre su escritorio. Será un análisis muy interesante. ¿Cuánto tiempo tardaría eso? Preguntó James, sintiéndose un poco receloso ante la idea de entregar una reliquia de valor incalculable. No hace mucho, supongo, respondió Albus con amabilidad. Me gustaría estudiarlo para ver por qué ha permanecido en tu familia durante siglos. El hombre mentía descaradamente. Supuse que ya sabía qué era la capa y por qué se había mantenido activa durante siglos. Supongo que tiene sentido, admitió James. Nunca he oído hablar de ninguna otra capa de invisibilidad capaz de mantener su invisibilidad durante siquiera unos pocos años, y mucho menos durante siglos. Me alegra que lo entiendas, dijo Albus, juntando las puntas de los dedos con consternación. Ahora bien, hay otra razón por la que te he pedido que vengas. ¿Sí? Preguntó James, inclinándose hacia adelante. Lily me ha expuesto sus preocupaciones, querido muchacho, dijo Dumbledore. No creo que preguntar, ¿ella te incitó a hacer esto? James parecía bastante molesto. Ah, sí, dijo Dumbledore con un aire algo avergonzado. Normalmente no me entrometería en los asuntos de otras familias, pero como vuestras circunstancias son especiales en este momento, mira, gruñó James. Estoy en casa, escondido como un inútil, mientras otros luchan por la justicia. No puedes pretender que deje de investigar diferentes métodos de lucha. Profecía o no, voy a seguir investigando, pase lo que pase. Se produjo un largo silencio, una tensión palpable en el ambiente, mientras James Potter se levantaba y se daba la vuelta para marcharse. Quiero mi capa para finales de la semana que viene. ¿Me oyes, Dumbledore? Dijo James antes de salir del despacho del director, lo que provocó que el pensadero nos enviara de vuelta al oscuro vacío. Nos acercamos al final, dijo Sirius, encogiendo ligeramente los hombros. Recuerdo que James estaba enfadado por algo relacionado con el director, pero en aquel momento no le di mucha importancia. Asentí con la cabeza, sin decir palabra, mientras nuestro entorno cambiaba una vez más, revelando la habitación en la que estaba investigando. Ahora, lucía prácticamente idéntica a la habitación en la que yo había estado, fuera del pensadero. James deambulaba por la habitación, con cierta prisa. Hablaba consigo mismo otra vez, como solía hacer. Los preparativos están hechos, escribí mi testamento, guardé los recuerdos relevantes en el pensadero. James habló entrecortadamente mientras apilaba algunos papeles sobre la mesa antes de desordenarlos de nuevo. Sea quien llamar si Colagusano nos traiciona, por improbable que parezca. Aún así, debo estar preparado para cualquier cosa. Hay otras maneras de obtener información de la gente. Lily ha tejido magia de sangre y la ha vinculado a la piel de Harry, se dijo a sí mismo, asintiendo. Eso debería protegerlo de cualquier contacto directo de alguien que realmente quiera hacerle daño, pero no lo protegerá de algo como la maldición asesina, ni de ninguna otra maldición. Sacó un trozo de papel doblado del bolsillo trasero y lo desdobló. Era un dibujo del Leonancide, exactamente el mismo que estaba sobre la mesa. Como era de esperar, el hombre colocó el papel en el mismo sitio donde yo lo había encontrado. Cuando tengas problemas, llama a la perra de hielo pelirroja, dijo James, sonriendo ante su ingeniosa manera de evitar mencionar el nombre de Leonancide. La sonrisa de James se desvaneció, y se dio la vuelta para salir de la habitación, pero se detuvo en la puerta y bajó la mirada. Se giró con vacilación y dio unos pasos inseguros hacia adelante. Cerró los ojos y suspiró, con una expresión como si hubiera envejecido 10 años en cuestión de segundos. Harry. Me sobresalté al oír mi nombre. ¿Podía verme?
Si estás viendo este recuerdo, entonces o estoy muerto a manos del Señor Oscuro, o estoy esclavizado por la hada pelirroja. Ambas opciones suenan terribles, pero quiero que sepas que lo hago por ti, chico. El viejo Voldemort quiere tu cabeza, y no se la voy a dar, porque aún no he terminado de ser tu padre. Aunque seas un mocoso llorón y caprichoso al que le gusta orinar en la cara de la gente cuando le cambian los pañales, jamás me rendiría contigo. Yo sé que se supone que debo dar un discurso inspirador, pero estoy cansado, dijo James, bajando la mirada. Tengo miedo. No sé cuánto tiempo más tendremos que vivir así. No es un ambiente sano para ninguno de nosotros. Ni para mí, ni para tu madre, y mucho menos para ti. Mírame, hablando solo como un loco, dijo James, sacudiendo la cabeza y secándose las lágrimas. Harry. Derrótalo. Sé que puedes hacerlo, no por esa tontería de la profecía, sino porque ya sé que eres poderoso. Anoche te encontré en tu cuna, levitando cosas mientras dormías. Tienes un gran poder, e incluso podrías desbloquear la luz azul de los Potter, nuestra magia familiar, suplicó James. Y quiero que sepas que lamento haberte dejado, pero no encuentro otra opción aquí. Dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento y se frotó las sienes. Será mejor que vuelva a darte de comer, chico, dijo James sonriendo y dirigiéndose a la puerta. Buena suerte. Mi cuerpo se sacudió hacia atrás cuando el pensadero nos devolvió bruscamente al mundo real. Caí de rodillas, sin importarme el polvo que ensuciaba mi ropa. Mi padre, de alguna manera, había encontrado la forma de salvarme de una maldición asesina, y pagó las consecuencias. Harry, empezó Sirius, pero levanté la mano, interrumpiéndolo. Tenemos que encontrarlo, dije. No podemos ir a ciegas, dijo Sirius. Lo sabes, ¿verdad? Sí, asentí, bastante disgustada y enfadada. Acababa de ver a mi padre pronunciar una súplica apasionada, sin siquiera saber si su mensaje llegaría a su hijo. De hecho, ni siquiera sabía si iba a sobrevivir al día, y mucho menos si su hijo lo haría. Así que reflexioné sobre la situación durante unos minutos, sopesando todos los pros y los contras, todas las medidas que podía tomar y sus posibles consecuencias. Podría irrumpir en territorio de hadas en busca de mi padre, pero pensé que, considerando todo, no sería la mejor opción. Se me ocurrió otra idea. Tenemos que hablar con ella, dije. Averiguar dónde tiene retenido a papá. ¿Y si intenta engañarnos para que le hagamos una promesa? Protestó Sirius. Ella no lo hará. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque estaremos justo en medio del reino oscuro, donde ella simplemente no puede hacerme nada. Evitando caer en la trampa que estas hadas siempre parecían tenderme, dije con ferocidad. Me reuniría con los Leananside, pero sería en mi propio terreno, con mis propias reglas. Y si ya no tenía a mi padre escondido en algún lugar, bueno, ya te haces una idea.